está para mí, sí. ¿Dónde? Cualquier parte de Colombia, con su tecnología y metodología, tendrás la educación que tú querías. California está aquí, es para ti, está para mí, sí. Te acerca la universidad para que vayas más allá. California está aquí, es para ti, está para mí, sí. Para que puedas progresar y así llegar más lejos. Tengan ustedes, queridos estudiantes, muy buen día. Hoy ya en nuestra tercera sesión, llenos de esperanza, llenos de posibilidad, y dándole gracias a Dios ante todo por este espacio, por este momento que nos permite Él compartir esta actividad o esta materia, educación y sociedad. Es fundamental tratar de mirar algunos parámetros, mirar algunos elementos que hacen posible la realización, la comunión y la comunicación de lo que nosotros disentimos sobre lo que es la educación y la sociedad. Bien, hoy un espacio más para que nosotros tengamos en cuenta. Los espero muy amablemente en el foro, que aporten, que tengan ideas muy prudentes y muy acertadas en el momento de poder compartir este espacio que es fundamental y es importante para cada uno de nosotros, es fundamental y es importante para el crecimiento de la academia, es importante y fundamental para el desarrollo y el crecimiento de sus vidas y para sus vidas académicas y lógicamente más adelante profesionales. Bien, los invito entonces a que miremos el objetivo de la unidad, tengamos en cuenta, volvemos a decirlo, que es la unidad 1, que terminamos esta unidad el día 31 de octubre, es decir, quedan todavía unos 5 o 6 días para que nos pongamos al margen, nos pongamos al día en las actividades, realicemos las actividades, propongámonos a realizar cada una de esas actividades que es importante y es de crecimiento para su formación académica. Entonces, teniendo en cuenta que el objetivo es analizar de manera crítica, es decir, ¿qué es de manera crítica? No tragar entero. Nosotros tenemos que digerir, nosotros tenemos que masticar, nosotros tenemos que hacer una lectura muy prudente y muy seria sobre lo que es o lo que hace referencia a la educación y a la sociedad. Entonces, es hacer un análisis crítico muy bien fundamentado, muy bien argumentado sobre esta postura. Para más adelante, o por qué no hoy mismo, también darles a nuestros estudiantes, darles a las personas con las cuales compartimos diariamente, argumentos serios acerca de lo que hace referencia a la educación, que lo veíamos las sesiones pasadas, y lógicamente los criterios de una sociedad. De manera crítica las principales teorías sobre la educación, aspectos comunes y diferencias específicas, así como las implicaciones prácticas de cada perspectiva para el desarrollo de proyectos de evaluación en los diferentes programas educativos. Ese es el objetivo, tengámoslo dentro de nuestra perspectiva. Si yo en algún momento me pierdo, yo miro hacia atrás nuevamente, y ese mirar hacia atrás es leer adecuadamente o de una manera crítica, lógicamente es objetivo. Bien, recordemos, las fechas son importantes, tengamos en cuenta esas fechas porque son trascendentales para nuestro crecimiento y para no perdernos dentro de este proceso académico. Ortografía para hacer los trabajos, redacción para hacer los trabajos, tener unos hábitos de estudio, comunicarnos de manera respetuosa a la otra persona, al docente, que es importantísimo, palabras muy puntuales, muy concretas, ¿cierto? Y con un grado de respeto. Participación en los foros es importantísimo porque la participación en los foros dentro de las actividades académicas tiene un valor cuantitativo. Tengamos en cuenta eso porque hay varios estudiantes, es que yo no sabía, es que yo no me di cuenta, es que a mí no me dijeron. Entonces tengamos en cuenta que los foros que están dentro de las actividades académicas tienen un valor y eso hace que suba la definitiva de la nota o que baje considerablemente. Entonces tengamos en cuenta eso. Y lógicamente la participación en los foros sencillos que nosotros o que cada docente ubica para
el debate, para la construcción del devenir ser dentro de este aspecto de educación y de sociedad. Criterios de evaluación, ustedes ya lo tienen en cuenta, ¿cierto? Hay varios criterios de evaluación, como es el foro, como son las tareas, las actividades, y como son los quizzes o talleres o evaluaciones que se hacen. Recordemos que esta modalidad es virtualidad con encuentro los fines de semana. Entonces los fines de semana nos encontramos como en este momento para poder debatir sobre lo que es la educación y lo que es la sociedad, en este caso de esta materia. Tener un grado de responsabilidad, y ese grado de responsabilidad trasciende al grado de compromiso. Entonces, comprometernos con todas y cada una de las actividades que tenemos presente. Recordemos que las fechas de actividades ya comenzaron, ¿cierto? Hace unos días, comenzó el 13 de octubre y terminamos esta primera unidad el 31 de octubre. La segunda unidad hace referencia al 1 de noviembre, comenzamos el 1 de noviembre la segunda unidad hasta el 14 de noviembre. Y la tercera unidad comienza el 15 de noviembre hasta el 1 de diciembre. Tengamos en cuenta esas fechas porque son fundamentales, son importantísimas. Bien, entonces la pregunta de la unidad o las preguntas que hacen referencia a la unidad son algo muy sencillas. La idea es que participemos, la idea es que argumentemos con nuestros propios criterios. No bajemos de internet y no copiemos de internet copy-paste. No, hagamos nuestros propios criterios porque eso es para nuestra proyección académica, eso es para nuestro bienestar. Es un ejercicio que día a día, hora a hora, momento a momento, nos vamos desarrollando para nuestro propio crecimiento académico. Es algo fundamental, es algo importante que tengamos en cuenta, que esa participación en los diferentes foros y en las diferentes actividades nos hacen crecer, nos hacen madurar académicamente y pedagógicamente. Entonces tengamos en cuenta estas preguntas. La primera, ¿cuáles son los dilemas éticos? Mire que aquí nos estamos metiendo dentro de un elemento, o nos metemos con un elemento que es algo, mejor dicho, que se sale o desborda de nuestros parámetros académicos, que es la ética. ¿Cuáles son los dilemas éticos que enfrenta la educación en una sociedad democrática? Tengamos en cuenta que nosotros como sociedad, ¿cierto?, dentro de nuestro Estado, somos democráticos. Nuestro sistema político, nuestra forma de gobierno es democrática. Y cuando se dice que es democrática, es que tenemos la posibilidad como sociedad, como individuo de la sociedad, tenemos la posibilidad ¿de qué? De participar adecuadamente, de elegir adecuadamente y de ser elegido en algunos momentos. Es decir, tenemos derecho a eso que nosotros llamamos el voto. Y por el voto, democráticamente, gana la mayor cantidad de personas que recojan o asuman la posibilidad de aquellos que lo eligieron en masa, en grandes cantidades. Entonces eso es importante que lo tengamos muy en cuenta y muy presente para nuestro desarrollo. La segunda pregunta, ¿cuáles son las implicaciones éticas de las decisiones pedagógicas? Nosotros a veces tomamos decisiones dentro de nuestro proyecto de vida profesional en el aula, tomamos decisiones a veces que de pronto no son muy éticas. Nosotros entramos hablando, por ejemplo, en el aula, entramos hablando por teléfono, ¿cierto? Y le decimos al estudiante que respetemos, ¿cierto? Y eso es un grado en el cual nosotros debemos de exigirnos a nosotros mismos como docentes que, por ejemplo, no podemos o no debemos o no tenemos las condiciones necesarias para hablar por teléfono sabiendo que estamos en un aula de clase, interactuando y desarrollando una actividad con nuestros estudiantes. Miren, no hay cosa más incómoda hoy en día con el celular, no hay cosa más incómoda que uno esté hablando con la otra persona, esté socializando con la otra persona, esté debatiendo con la otra persona, esté construyendo pensamientos y esté construyendo saberes, y la otra o yo esté chateando o esté mirando qué mensaje tiene. Es decir, que se le pierde sentido a la otra persona. Es importante tener en cuenta que cuando yo me comunico, hablo con la otra persona, es con la otra persona. Es la atención que yo debo tener con la otra persona. Es el respeto
que le doy a la otra persona. ¿Para qué? Para que escucharla, para escuchar. Es importante escuchar a la otra persona y lógicamente es importante que la otra persona me escuche a mí. Cuando yo escucho y cuando a mí me escuchan, empezamos a construir comunidad, empezamos a construir sociedad. Es fundamental que lo tengamos en cuenta, que ese es uno de los elementos trascendentales para poderme yo proyectar dentro de un ámbito de educación y dentro de un ámbito de sociedad. Que escuchemos y ser escuchados. No hay cosa, de las cosas más agradables es que a uno lo escuchen, que a uno le pongan atención, que uno pueda debatir ante la negación de la otra persona y yo afirmarle esa negación, o lo contrario, ante la afirmación de esa persona y yo contribuyo, ¿cierto?, para la construcción del saber, negando la posibilidad que dice esa persona frente al tema que se está desarrollando. Entonces tengamos en cuenta que se construyen esas implicaciones éticas en las decisiones pedagógicas. ¿Cómo? ¿De qué manera se construyen? Yo, usted y yo, ¿cómo construimos esas decisiones éticas en mi aula de clase? Y tercera pregunta, ¿qué aspectos éticos deben tenerse en cuenta en la investigación de la educación? Miren, es importantísima esas tres preguntas. ¿Qué aspectos éticos? Tengamos en cuenta que la ética son los diferentes comportamientos o los diferentes caracteres que yo tengo como ser humano, como persona, en relación con la otra persona, con el medio ambiente y con lo absoluto o con Dios, ¿cierto? Entonces, es una triple relación que yo hago, que yo tengo, que yo desarrollo, que yo propongo, que yo debato, que yo construyo dentro del concepto de la ética. La ética es el comportamiento, es la acción, es el verbo, es la forma en que yo me dirijo, yo hago, yo realizo, yo ejecuto una acción. Es algo importantísimo que lo tengamos en cuenta. Bien. Teniendo esos lineamientos presentes, pues ya miremos la caracterización de la educación. Ya más adelante nos vamos, o en estas sesiones, des en cuenta que nos hemos dedicado a mirar algunos elementos sobre la educación. Teníamos presente, o tengamos en cuenta, que las sesiones pasadas hacíamos todo un recorrido sobre lo que es la educación, las finalidades de la educación, elementos fundamentales dentro de la Constitución Política de Colombia, cómo es, cómo se desarrolla, cómo se interviene la educación aquí en Colombia y las garantías y el aseguramiento que me da el Estado a mí como ciudadano para acceder adecuadamente a la educación. Bien, hoy pues lógicamente miramos las caracterizaciones de la educación en donde hay una socialización. Acuérdense que yo les decía hace unos minutos que es importante la socialización. ¿Quiénes socializan? Socializan dos elementos. Socializan dos sujetos, dos personas, dos sujetos pensantes, dos personas pensantes que hacen la socialización. Una propone un tema y la otra debate sobre ese tema. Y en ese debate entre las dos personas tiene que haber necesariamente un encuentro. ¿Un encuentro de qué? De posibilidades, ¿cierto? Es un encuentro de dos personas en las cuales debaten sobre una situación determinada y lógicamente construyen el saber, construyen el conocimiento. Dentro de esa socialización está ¿quién? La persona. Lo que yo les decía hace unos segundos, el individuo. ¿Qué hace el individuo? ¿O qué tiene o qué presenta el individuo? Una serie de procesos. ¿Cuáles son esos procesos? Unos procesos sociológicos, unos procesos psicológicos y unos procesos netamente pedagógicos. Claro, dentro de esa socialización, dentro de esa interacción que nosotros los seres humanos tenemos, presentamos, desarrollamos, ¿qué socialización realizamos? Realizamos una serie de procesos sociológicos, una serie de procesos psicológicos y una serie de procesos pedagógicos. Yo creería y me atrevo a decir con toda tranquilidad y seguridad que todo en la vida es una serie de procesos, todo está dado por medio de procesos, es decir, pasar de un paso a otro, de una situación a otra, un elemento a otro, y todo se convierte finalmente en una serie de procesos hasta llegar a un punto determinado. En estos elementos que estamos viendo sobre la educación, miramos que los procesos psicológicos, definamos más bien cada uno de ellos, los procesos psicológicos es analizar, estudiar científicamente
los diversos procesos psicológicos de los organismos para obtener una visión completa del conjunto de funciones que caracterizan a los mismos, especialmente al ser humano. Analizar, estudiar científicamente. Aquí nos metemos en un dilema grandísimo porque estamos hablando, hacemos referencia a un concepto muy amplio que es la parte o el elemento científico. Dentro de esos procesos psicológicos, dentro de esos procesos sociológicos y dentro de esos procesos pedagógicos y demás procesos, intervendrá siempre la construcción de la parte científica. ¿Qué es la ciencia? La ciencia es la exactitud, es la prontitud para realizar las cosas adecuadamente, para realizar las cosas punto por punto y paso por paso. No podemos obviar ninguno de los elementos o ninguno de los pasos para hacer o para desarrollar un estudio científico. ¿Cuáles dentro de esos son esos pasos? Yo los invito a que leamos, por ejemplo, a Mario Bunge. Muy seguramente desde hace muchos años Mario Bunge desarrolla un texto muy importante, muy interesante, que es La ciencia, su método y su filosofía. Es un texto muy pequeño, pero Mario Bunge desarrolla 14 características para realizar ciencia. ¿Cuáles son dentro de esos 14? ¿Cuáles son algunos de esos pasos? Me acuerdo en este momento. Observar. La observación es importantísimo para realizar una realización, un proyecto netamente científico. Entonces, yo tengo que observar. Cuando yo voy a hacer ciencia, yo tengo que observar. ¿Qué es observar dentro de un campo psicológico? Es observar al paciente, es mirar cómo está, es revisar, analizar cada uno de sus procedimientos, etc. Dentro de la parte científica, ¿cuáles son esos pasos para implementarlos en la construcción del saber? La observación es importantísima, es fundamental. Yo tengo que observar las cosas. ¿Qué es observar dentro de un proceso académico? Dentro de un proceso, observar es leer el texto, meditar el texto, analizar el texto, mirar la doctrina, mirar los doctrinantes, mirar la época, hacer un recorrido histórico, hacer un recorrido del contexto histórico de esos elementos a los cuales yo o con los cuales yo voy a alimentarme para hacer un método científico. Recordemos, aquí yo vuelvo y le digo que un texto sin contexto es un pretexto. Yo para alimentarme, ¿cierto? Para alimentarme educación, en el proceso de educación, tengo que mirar el contexto, tengo que mirar el texto para que no se vuelva un pretexto. Entonces, uno de esos elementos es la observación. Segundo, puede ser la parte hipotética. Yo tengo que mirar la hipótesis, la posibilidad, la hipótesis, la posibilidad que yo tengo para llegar allá. ¿Qué posibilidades? Ubíquense en ese salón donde están ustedes ubicados en este momento. ¿Cuántas posibilidades tengo para salir de ese salón? ¿Cierto? Si yo miro este espacio, yo cuántas posibilidades tengo para salir de ese salón, y ustedes me dirán, yo no tengo sino una posibilidad, que es la puerta, ¿cierto? No, yo tengo que mirar más allá, porque yo puedo salir por aquí, por esta pared, yo puedo salir por esta pared, yo puedo salir por allá, yo puedo salir por allá, ¿sí? Entonces yo tengo que buscar ¿qué? En segundo momento tengo que buscar las herramientas necesarias. ¿Para qué? Para poder salir por aquí, por esta pared que está aquí atrás mío, ¿cierto? Entonces, ¿que me demoro más? Sí, claro, puede que me demoro más, pero son las posibilidades que yo tengo para salir. Esa es la parte hipotética. Tercero, la parte sistemática, es tener un orden y una organización para poder hacer las cosas, para poder direccionarlo. Cuarto, la parte metodológica. ¿Qué es la parte metodológica? La parte metodológica es el camino. Es buscar un camino donde no exista, donde no haya la posibilidad de ese camino. Si no hay camino, hay que hacerlo. Es importante tener en cuenta eso. El camino no está, listo, constrúyalo. ¿Cómo? Por medio de la lectura, por medio de las referencias bibliográficas, por medio de las estadísticas que están presentes de un autor, de otro autor, escuchando una conferencia. Es decir, hay una cantidad de caminos que se pueden construir si no hay ese camino. Joan Manuel Serrat decía, caminante no hay camino, sino se hace camino al andar golpe a golpe, verso a verso. Es decir, que si no hay camino en los diferentes aspectos, académicamente hablando, pues hay que construirlos. Quinto,
la problemática. El problema es fundamental, es plantearse un problema frente a esa situación de estudio. Ese problema me va a guiar, me va a orientar frente a lo que yo voy a hacer. Porque si yo planteo el problema, si yo creo, origino, le doy génesis a la duda, pues lógicamente esa duda que yo tengo seguramente me va a guiar y me va a conducir por ese camino. Cuarto, quinto, sexto, buscar los objetivos, un objetivo claro, preciso, diáfano, sensato, que me guíe, no buscar un objetivo que de pronto yo no sepa más adelante cómo lo voy a orientar, ¿cierto? Entonces, cuando yo tenga el objetivo, pues lógicamente ese objetivo me va a orientar igual que la pregunta. Entonces, ese objetivo tiene que ser muy diáfano, como les decía, muy claro y muy pertinente a lo que yo voy a realizar científicamente hablando. Recordemos que cuando yo voy a hacer un trabajo, una actividad académica, es decir, un escrito, un ensayo o un trabajo, el objetivo me orienta. Ese objetivo tiene que estar en infinitivo, es decir, terminar en ar, ir, ¿cierto? Identificar, proponer, desarrollar, plantear, organizar, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo voy a hacer una investigación, pues lógicamente tengo que mirar con claridad qué es, cómo es y de qué manera oriento el objetivo para poder hacer esa investigación. Entonces tengamos en cuenta esos elementos. Bien, entonces dentro de los procesos psicológicos pues está el analizar y el estudiar científicamente esos procesos psicológicos, no desviarme de lo que yo me propongo. La sociología de la educación, aquí ya hay un elemento muy importante porque la sociología, como lo dice ahí en la diapositiva, es la rama de la sociología que estudia la educación en cuanto fenómeno social, no personal. Es importante realizar este estudio a nivel social. Hay un texto muy interesante que es de Oscar Lewis que se llama La antropología de la pobreza. Se los recomiendo porque ahí desarrolla este autor, es de Fondo de Cultura Económica, es por allá en 1982 el texto, que es muy interesante y es muy actual para poder determinar, para poder mirar, para poder incrementar, para poder dirimir, para poder debatir. Es decir, ese texto a mí me ayuda a mirar, tiene una serie de propuestas bien interesantes para mirarlo desde un campo antropológico y desde un campo social. Entonces, este elemento, este texto, esta herramienta que yo les estoy brindando en este momento para que ustedes la consulten, me acerca, me delimita, me construye y me da pasos, es decir, me orienta por el camino para mirar cómo y de qué manera se enfrenta o me enfrento yo a la parte sociología de la educación. Este autor, Oscar Lewis, desarrolla tiene 5 propuestas y esas propuestas están basadas en 5 familias. Este es de México, ¿cierto? Es mexicano, entonces nos da una propuesta de una familia que es muy necesitada, que es muy pobre, etcétera, etcétera. Otra familia que es muy rica, otra familia que es diversa. Es decir, son 5 familias que nosotros podemos determinar ahí por medio de este estudio, determinar qué es la sociología de la educación. Creo que es un elemento importantísimo, es una herramienta muy importante para que nosotros tengamos en cuenta. Por lo tanto, ¿de qué se ocupa la sociología de la educación? Se ocupa del origen social de la educación, es decir, cómo nace la sociología de la educación. ¿Cómo? ¿De qué manera nace la sociología de la educación? De las manifestaciones sociales, de su contenido social, de sus instituciones sociales, de su desarrollo social, de sus condiciones sociales, de su fuente social, de sus objetivos sociales, de sus posibilidades sociales y de sus agentes sociales. Esto nos lo comenta Quintana Cabañas, 1989, en la página 31. Es decir, des en cuenta que aquí hay una diversidad, ¿cierto?, de elementos para poder construir la sociología de la educación. Entonces, son condiciones, es una fuente, son sus objetivos, son sus manifestaciones. Hay un sinnúmero de elementos que se presentan dentro de este elemento que es la sociología de la educación. El tercer elemento
son los procesos pedagógicos. Ya vamos 3 elementos con este, ¿cierto? Recordemos. El primero es la parte de la psicología de la educación. El tercero es la sociología de la educación y este tercer elemento, que es de pronto el que más nos puede interesar a nosotros, a ustedes que son pedagogos y que están desarrollando una materia o un proceso académico dentro de este elemento de la pedagogía. Son una secuencia de actividades que desarrolla el docente de manera intencional con el fin de influenciar eficazmente en el aprendizaje significativo del estudiante. ¿De qué manera yo, como profesor, como docente, soy significativo a mis estudiantes? ¿Cómo se desarrolla dentro de mí ese lenguaje, esa comunicación, esas herramientas que yo utilizo para poder darle significado al estudiante? ¿Qué quiere decir significado? El significado no es otra cosa sino el reconocer a ese estudiante que yo tengo al frente como persona, como ser humano. ¿Y de qué manera yo lo reconozco significativamente? En los procesos que lleva. No castigarlo porque no hizo la tarea, o no ridiculizarlo porque no realizó, o porque no se quedó callado, o porque no hizo el silencio adecuado para poder hacer la actividad que yo me propongo. Son niños, recordemos, son niños, y esos niños son seres humanos, son personas que dependen de mí para poder ser personas que aporten a la sociedad más adelante. Hoy los estamos educando, hoy estamos dando elementos sencillos, elementales a ese niño, pero depende de esa educación que yo le esté suministrando, esa persona será una proyección más adelante, será una persona realizada más adelante de acuerdo a los criterios de educación o de formación que yo le estoy implementando hoy. Ojo, no seamos indiferentes ante el proceso de formación de esa criatura. Hay un dicho que dice: ya no me horrorizan tantos actos indiferentes de la gente mala, porque finalmente son malos. Me horrorizan tantos actos indiferentes de la gente buena. Cierro comillas. Albert Einstein. Nosotros, usted y yo, somos personas demasiado buenas para poder ser indiferentes. No seamos indiferentes ante el proceso pedagógico, porque hoy más que nunca están reclamando o nos están reclamando o yo reclamo la indiferencia que usted tiene frente a los procesos académicos, frente a los procesos pedagógicos. Y hoy más que nunca se necesita que nosotros seamos incluyentes en el proceso de formación pedagógico, en el proceso de formación académica. Y cuando yo atiendo la necesidad de ese estudiante, por más mínimo que sea, estoy construyendo un potencial grande como persona que muy seguramente le va a hacer un aporte grandísimo a la sociedad. Y hoy, vuelvo, insisto, hoy más que nunca se necesita que esos chiquitines que ustedes están ayudándoles al proceso de formación, se necesita que les pongan atención, uno por uno, ¿sí? Se necesita que les pongamos muchísima atención, no los excluyamos, sino incluyámoslos, porque la inclusión no es solamente para niños con problemas psicológicos o con problemas psíquicos o con problemas físicos. No, la inclusión es para todos los seres humanos, para todas las personas que necesiten de esa inclusión, de que los tengan en cuenta, de que los reconozcan, de que les den significado ante esa negación, muy seguramente del cual viene ese niño. Es decir, esa negación es la necesidad que viene al colegio, que viene a la escuela o que viene al jardín.
Seguramente dentro de sus comunidades, dentro de sus escuelas, dentro de sus espacios académicos, hay muchos niños que vienen con vulnerabilidad, es decir, son víctimas de maltrato psicológico, emocional y físico de sus padres, de sus madres, de sus tías, de sus tíos, etcétera, etcétera. ¿Y vienen a qué? A que en el colegio los reconozcan. Y es un espacio importantísimo para que yo reconozca y le dé significado a esa criatura, a ese ser que estamos ayudando en el proceso de formación. Nosotros tenemos que ser, ustedes y yo, tenemos que ser creadores, inventores y constructores de crear, de elaborar, de hacer de ese ser humano personas importantes y personas que aporten a la sociedad. Y lo hacemos, como le decía Carlos Marx. Carlos Marx decía que en la única parte donde se construye una sociedad es en el aula de clase. Ahí, en ese espacio tan pequeño, se construye sociedad, se construye educación, se forma bajo los parámetros de la concientización. Y ahí es donde Carlos Marx dice que tenemos que hacer una revolución, tenemos que revolucionarnos, ¿cierto? No afuera, no en las calles, porque en las calles muy seguramente propiciamos otra clase de individuos que lo que hacen es generar inseguridad. Lo que necesitamos es crear conciencia desde las aulas de clase con los parámetros que yo les estoy mencionando, que yo les mencioné anteriormente. Entonces, eso es un elemento importantísimo para que lo tengamos en cuenta. Bien, entonces, eficazmente el aprendizaje significativo del estudiante. Para la didáctica, el proceso es el conjunto de actividades ordenadas, tener un orden, una estabilidad, una organización, interrelacionadas e interdependientes entre sí. No podemos formar seres humanos islas. Estamos cansados de crear seres humanos que son islas. No. La educación, el proceso pedagógico, se forma es en conjunto. Nosotros no nacimos además solos, nosotros nacemos en comunidad y para la comunidad, es decir, para la sociedad. Educarse para la sociedad, educarse para la comunidad. Eso es algo importantísimo. Nosotros somos interrelacionados, nosotros somos interdependientes entre sí, tendientes a la consecución de un fin que es el aprendizaje efectivo, cuyas acciones son manejadas y dirigidas por el docente dentro de un periodo de tiempo determinado, ya sea dentro o fuera del aula. No queremos islas, no queremos islas. Cada uno con su cada una y yo conmigo, no. Y yo con la mía, no. Queremos una sociedad en conjunto. Todo es posible si se trabaja en conjunto. Uno de los elementos importantísimos, creo yo, es mencionar en este momento a Japón. Japón vive y desarrolla todas sus actividades y todo lo hace bien porque lo hace en conjunto. Nosotros somos potenciales, pero desafortunadamente somos un poco egoístas. Y entonces tenemos que darnos la oportunidad y tenemos que darle la oportunidad al otro de construir, de deconstruir, de desarrollar y de implementar en comunidad, en sociedad, este proceso de educación. Entonces tengamos en cuenta eso. Volvemos a decirlo, ¿cierto? Yo soy un docente en formación, ¿cierto? Y cuando yo soy un docente en formación, pues debemos de tener en cuenta, dentro de esa socialización, debemos de tener en cuenta esos mismos procesos sociológicos, esos procesos pedagógicos y esos procesos psicológicos. Los agentes de socialización, tengamos en cuenta, esas son las instituciones. ¿Cuáles son esos agentes de socialización? ¿En dónde se desarrollan o se intervienen esos agentes de socialización? Instituciones, grupos, asociaciones, organizaciones que directa o indirectamente contribuyen al proceso de la socialización. Yo solo no puedo, yo solo es muy complicado.
Si a mí me duele, como ser humano, como persona, si a mí me duele una uña, ténganlo presente que me duele todo el cuerpo. Me afecta, ¿cierto? Y me incomoda, ¿cierto? Me incomoda que me haya lastimado esa uña. Si a mí me duele una muela, des en cuenta que el sistema nervioso, todo el sistema nervioso queda afectado. Sería interesante donde si a mí me doliera una muela, no me doliera sino la muela y no me afectara las demás partes de mi organismo o de mi cuerpo. Pero como todo, como el ser humano es un conjunto, ¿cierto? Es integral, ¿cierto? Yo al ser integral, pues lógicamente estoy aquí completo, ¿cierto? Yo no puedo disfrazar o decirle a otra parte de mi organismo o de mi cuerpo que se quede en otra parte mientras yo hago o realizo o ejecuto otra con la otra parte del cuerpo. Yo soy un ser humano integral. Entonces, dentro de estos elementos anteriormente mencionados, ¿cierto? Dentro de estos elementos anteriormente mencionados, la socialización es un conjunto. Yo no puedo decirle a la parte o al proceso psicológico o al proceso sociológico o al proceso pedagógico que esté aparte. No, eso es un conjunto. Es en cuenta que yo lo encerré, ¿cierto? Está encerrado en un círculo. Y cuando algo está encerrado en un círculo, es hermético, no puede salir, no debe salir. Entonces la socialización dentro del individuo que la hace la socialización tiene fundamentalmente estos elementos para que no nos perdamos de vista. Entonces, esos agentes, entonces, así como cualquier persona con la cual interactúen, cada agente socializa al niño en sus propias pautas y valores. Entonces, esos agentes de socialización, uno de esos agentes de socialización, ¿cuál es? La escuela. Importantísimo, fundamental. Ahí aprendo, ahí construyo conocimientos y ahí construyo también saberes y ahí construyo comportamientos y ahí construyo una cantidad de elementos. La escuela es uno de los, si no el primero, el segundo, digamos que sea el segundo, agente de socialización más importante que yo como ser humano tengo. El más importante, creería yo, y lógico, es la familia. En la familia, lógicamente, se debaten los valores, los principios, se asumen características, ¿cierto? Elementos importantes para poder realizar la socialización. Entonces la escuela es uno de ellos. Des en cuenta que ahí en la escuela es donde yo aprendo una serie de conocimientos y de saberes y demás. La iglesia, depende de la iglesia a la cual yo pertenezca, pues también, ¿cierto? Ahí yo interactúo, ahí yo desarrollo algunos elementos, por ejemplo, la parte espiritual, por ejemplo, la parte afectiva, la parte emocional, etcétera. Entonces, des en cuenta que la iglesia también es un elemento importantísimo como agente de socialización. ¿Grupos de amigos? Sí, claro, los grupos de amigos donde yo interactúo con la otra persona, me debato con la otra persona, construyo con la otra persona y demás. Los medios de comunicación de masa, pues, de igual manera, etcétera, etcétera. Nosotros estamos, los seres humanos, el ser humano está en sociedad. En sociedad, como yo les decía anteriormente, en la familia, ¿cierto? En la familia, creo yo, es el primer espacio de poder decir que estoy en sociedad. Recordemos que la familia es la integralidad de los elementos, de las herramientas que yo necesito para poder estar en sociedad. Es donde yo aprendo las mínimas normas de convivencia. Entonces ahí yo estoy. Los grupos de amigos, otro elemento, los medios de comunicación, el barrio, el sector donde yo estoy, la escuela, ya lo hemos dicho, educación, ¿cierto? El trabajo, ese es otro elemento importantísimo en donde yo como ser humano estoy y me construyo en sociedad. Entonces los agentes de socialización son una serie de procesos, ya los dijimos, mediante cual el ser humano aprende e interioriza en el transcurrir de su vida elementos socioculturales y demás. La estructura de la personalidad, se implementa la estructura de la personalidad, va cogiendo arraigos de personalidad, va madurando dentro de este proceso, ¿cierto? Los anteriormente mencionados, y donde hace integralidad o integración a la estructura de la sociedad, en donde cual está influenciada por las experiencias de aquellos agentes que ya mencionamos anteriormente y donde yo me reconozco socialmente, donde yo tengo elementos o características de significación. Entonces, des en cuenta que la agencia de socialización es todo un proceso en el cual yo estoy.
Eh, Vuelvo y les motivo y les insisto para que realicen sus actividades de manera adecuada, de manera pertinente y con toda la tranquilidad y toda la seguridad. Bien, queridos estudiantes, pues se nos agota el tiempo en este momento. Nos veremos en la próxima sesión y que Dios los bendiga. Chao, chao.